Sean todas y todos bienvenidos a la Agenda Económica AM de este martes acá en CNN Chile, la que vamos a revisar con muchos números. Vamos a ver empleo, vamos a ver cómo estuvo el IPSA en enero, cómo estuvo el dólar también, lo vamos a analizar en profundidad, y también si el Banco Central no se atrasa. Al final del programa de este martes tendremos el IMASEC de diciembre y con eso sabremos cuánto creció Chile en 2021, más o menos 12%, algo más es lo que se espera. Eso obviamente va a ser al final del programa porque se publica a las 8:30 de la mañana. Pero queremos comenzar con una muy buena noticia con que iniciamos esta semana, que es un nuevo descenso en el desempleo. Si el último trimestre del año pasado estaba en 10,3%, del 2020, el último trimestre de 2020, 10,3%, ahí en la pantalla está cuánto cerró el último trimestre de 2021, 7,2%. ¿Por qué se dio este resultado según el Instituto Nacional de Estadística? Es porque los ocupados crecieron 8,1%, casi doblando lo que creció la fuerza de trabajo. Entonces, si porcentualmente crece más la gente que encuentra un empleo por sobre los que ingresan a la fuerza laboral, eso hace siempre que disminuya la desocupación. ¿Cuáles fueron los sectores donde más se encontró trabajo? Alojamiento y servicios de comidas, la construcción y el comercio. Los primeros dos muy ligados, por supuesto, al turismo. Algo muy importante es que los asalariados formales crecieron 6,3%. Y con esto, 2021 cerró con 8.678.000 personas ocupadas, es decir, trabajando, y se afirma que ya se recuperó 78% de los empleos que temporalmente se perdieron durante la pandemia. Durante el año 2021 se recuperaron 652.000 puestos de trabajo, lo que permitió que el desempleo cierre el año con un 7,2% versus un 10,3% en que cerró el año 2020. La recuperación del empleo se concentró en el segundo semestre del año 2021 con más de 100.000 nuevos puestos de trabajo en promedio recuperados cada trimestre móvil. Solo entre octubre y diciembre se crearon 120.000 puestos de trabajo. Aunque gran parte de la tarea ya está cumplida y habrá una inercia económica positiva para los próximos meses, todavía falta camino por recorrer. Y es necesario que las condiciones que permitieron a Chile ser líder en recuperación económica y del empleo el año 2021 se mantengan y proyecten este año 2022. Para ello, se requiere el esfuerzo conjunto entre el sector público y el sector privado, como una estrategia a nivel país. Vamos a ver el detalle de cómo fue bajando el desempleo durante 2021, porque se da casi una razón matemática de un descenso de un punto porcentual por trimestre. Veamos la publicación del INE. En el primer trimestre del año pasado, el desempleo cerró en 10,4%. Luego, en el segundo trimestre, a mitad de año, cerró en 9,5%. ¿Ven? Una baja de casi un punto porcentual. Luego, al cierre del tercer trimestre, que es septiembre, 8,4%. Baja nuevamente de un punto respecto al segundo trimestre. Y como lo veíamos, cerró en 7,2%, que es baja de un punto respecto al trimestre anterior. Como ven, se da casi matemáticamente la baja de un punto porcentual por trimestre. Vemos ahora un análisis que destaca la creación de empleo asalariado formal. Hay un marcado liderazgo del empleo formal. De los 120.000 empleos creados, lo que vemos es que 81.000 son empleos formales y solo 39.000 son informales. Y este liderazgo del empleo formal proviene fundamentalmente de la creación de empleo asalariado formal en el sector privado. Y por lo tanto, ahí claramente hay que reconocer el impacto positivo que ha tenido el IFE laboral, ¿cierto?, en lograr estimular empleos de mejor calidad. Ahora, visto de otra manera, veamos cómo evolucionó 2021 en cuanto a los ocupados. Y ahí vamos a ver un episodio en particular, lo vemos ahora. El primer trimestre, marzo, cerró con 8.148.000 personas ocupadas. Pero miren el segundo trimestre, cayó a 8.041.000, un descenso de aproximadamente 107.000 personas. ¿Qué fue lo que sucedió? Recuerden que especialmente marzo-abril estábamos con cuarentenas. Volvimos a las restricciones más estrictas debido al avance en ese momento de la variante Delta. Pero luego
fuerte creación de empleo. El tercer trimestre cerró con 8.345.000 y miren, el último trimestre, como lo veíamos, 8.678.000. Si se fijan, entre el cierre del segundo trimestre, que es junio, y diciembre, en 6 meses apenas se crearon más de 660.000. No, son 630.000 empleos aproximadamente. Fuerte creación de empleo en solo 6 meses, que da cuenta obviamente del desconfinamiento y la apertura de todas las actividades en el país. Eso sí, ¿cuánto falta para que lleguemos a los niveles pre-pandemia o en los niveles que deberíamos estar ahora si no hubiéramos tenido la pandemia en el mundo? Lo vemos a continuación. El total de ocupados llega a 8.678.000 personas, lo cual es cerca de 300.000 personas menos que en el empleo que teníamos antes de la pandemia, que era cerca de 9 millones. Sin embargo, en estos 2 años de pandemia, la población efectivamente en edad de trabajar ha seguido subiendo. De hecho, en términos proporcionales, deberíamos tener hoy día, de no haber habido pandemia, cerca de 9,4 millones de ocupados. Por tanto, considerando eso, la brecha de empleo que nos queda por cubrir es de aproximadamente 700.000 personas. Analizamos a fondo entonces la evolución del empleo y también del desempleo en nuestro país. Ahora hablamos del crecimiento de Chile, porque el Instituto Nacional de Estadísticas este lunes también publicó la producción industrial de diciembre, donde se ve alguna desaceleración respecto a los meses anteriores. Lo vemos ahora en la siguiente gráfica que también hemos preparado para ustedes. Miren. En diciembre la producción industrial creció 1,7%, pero entre paréntesis está cómo fue respecto a noviembre, 0,8 menos. La producción de agua creció 3,7 en diciembre, pero cayó 1 respecto a noviembre. Las manufacturas crece 2,3, pero cae fuerte, 2,7 respecto al mes anterior. Solamente la producción minera sube 1 punto respecto a noviembre al cerrar un alza de 0,6% en diciembre. Y el comercio también se desacelera algo, pero igual sigue manteniendo muy buenos resultados, creciendo 12,9% las ventas en general. Ya vamos a ver lo que opina el mercado respecto al IMASEC de diciembre en base a estos números y que, como les decía, los vamos a conocer al final de Agenda Económica, más o menos a las 8:30 de la mañana. ¿Qué es lo que da esto como resultado? Que es obviamente los mismos sectores, pero en el crecimiento de 2021. Por supuesto, crecimiento en general en todos los ámbitos, que también los pasamos a ver a continuación. Miren. ¿Cuál fue la actividad que más creció durante 2021? El comercio, liderando con un alza de 20,7%. Esto es lo que mide el INE, la Cámara Nacional de Comercio. Tiene otro tipo de mediciones. Ellos hablan de un crecimiento de más de 30%. Son simplemente distintas formas de medirlas, pero todas apuntan a lo mismo, que 2021 quizás va a ser recordado como el mejor año en la historia del comercio. Todos tenemos que tener en cuenta que la base de comparación era mínima por la crisis económica de 2020. Miren la producción de manufacturas, alza de 5,2%, muy fuerte. Electricidad, gas y agua, también un muy buen año, 3,5%. El contraste es la producción minera, 1,3% de baja. ¿Y esto qué es lo que da? Que las manufacturas, electricidad, gas y agua y la minería, en su conjunto, que conforman la producción industrial, muestra un alza de 2,2% durante 2021. Ahora vamos a ver, con estos números, tanto los de diciembre y también los del año completo, cuáles son las proyecciones de mercado también para ambos números. Lo que vamos a ver en unos minutos más de IMASEC de diciembre y consiguientemente el crecimiento del PIB durante 2021 completo. Vamos a partir con la proyección que hizo Banchile. La vamos a mostrar ahora en pantalla. ¿Qué es lo que esperan ellos? Que el IMASEC de diciembre crezca anualmente 12%. Y con eso, todo 2021 cerraría cerca de la proyección de este equipo de estudios, que es 12,2%. Pasemos ahora a ver lo que opinan en Security, también para ambos números. IMASEC, algo menor, pero de todas maneras muy fuerte, de 10% año a año en diciembre, para cerrar 2021 completo con una expansión de 12%. Aquí bastante más parecido a Banchile. Finalmente cerramos con las proyecciones de Coopeuch. Ahí las vemos. Ellos creen que el IMASEC de diciembre crecerá 11,5% año a año y que 2021 cerraría entonces en 12,1%. Aquí está bastante claro. Chile crecerá
según las proyecciones, 12%, 12,1% durante 2021. Siempre claro que el IMASEC esté en torno a los números que les estamos mostrando. Aquí señalan que los efectos económicos del Omicron se harán sentir en el comercio y en los servicios, aunque serían acotados porque todavía tendríamos IMASEC altos para enero y febrero, ya que recordemos que en enero y febrero de 2021 hubo contracción económica todavía. Por lo tanto, por la base de comparación, todavía tendremos crecimiento importante enero y febrero. Ahí ya de marzo en adelante podríamos ya tener crecimientos bastante más moderados, lo que se va a mantener durante todo 2022. Les recuerdo que es hasta el final de Agenda Económica, porque a las 8:30 vamos a tener el IMASEC de diciembre publicado por el Banco Central. Y otra institución que hizo predicciones para Chile fue el Fondo Monetario Internacional, que estima que durante 2022, ahí lo vemos, Chile apenas crecerá 1,9%. De esta forma, el organismo rebaja las proyecciones de octubre, cuando esperaba un alza de 2,5%, la redujo en 6 décimas. Este panorama también sería el mismo para 2023, ya que también el organismo espera que Chile crezca 1,9%. Entonces, prácticamente nos quedaríamos estancados en 1,9% tanto en 2022 y 2023, según el Fondo Monetario Internacional. Y en ambos años estaríamos por debajo del crecimiento de Latinoamérica, ya que el FMI espera que para la región haya una expansión de 2,4% este año y de 2,6% el próximo. Hablamos ahora de la empresa estatal del petróleo, ENAP, ya que cerró con utilidades de 141 millones de dólares el año pasado y de esta manera revierte las pérdidas de 90 millones del año anterior. Según explicaron desde la compañía, la mejora en los márgenes explican esta cifra debido a inversión en tecnología digital, mayor eficiencia, productividad, ahorro y que el control de las inversiones a través del plan que se puso en marcha en 2018 está dando frutos. Además, esto es muy importante, el volumen de ventas ya se llegó al nivel pre-pandemia durante el último trimestre y que muestra un fuerte aumento respecto a la primera parte de 2021. Seguimos hablando de números en la agenda económica. Me parece que vamos allá. Exactamente, vamos allá porque la Dirección de Presupuestos entregó el informe final de cómo estuvo el gasto fiscal, los ingresos. Algo muy importante que destacó el ministro de Hacienda a través de Twitter es que el déficit fiscal va a ser menor de lo esperado. Va a cerrar en 7,8%. Frente al que se esperaba, que era 8,3%. Vamos a ver algunas de las razones que explican por qué va a haber un menor déficit de lo proyectado. Porque los ingresos fiscales subieron más de lo esperado también, 37,8%. Aquí, la recaudación tributaria, que son los impuestos que pagamos todos los chilenos, todas las empresas, todas las personas, subió 34,1%. En la segunda línea vemos el principal recaudador del país, que es el impuesto al valor agregado. Subió 36,6%. Aquí se ve directamente cómo influye el aumento del consumo también en las arcas fiscales, el IVA. De esta manera, el gasto público también subió 33,2%, lo sabemos, por todas las ayudas estatales derivadas de la pandemia. Ahora, si uno ve que los ingresos suben porcentualmente más que el gasto público, uno debería pensar que la deuda pública podría bajar. No es así. La deuda pública sube. 36% del PIB está actualmente lo que debe Chile como país a los agentes económicos del mercado, tanto local como internacional, 36% del PIB. Ese número, hace 10 años, era 10%. Así ha sido de impresionante la trayectoria de alza de la deuda pública y es una de las 2 o 3 misiones más importantes del futuro ministro de Hacienda, Mario Marcel. No vamos a llegar al final del gobierno de Gabriel Boric en una deuda del PIB que esté como los números que yo les mencionaba antes, pero al menos que no siga subiendo. El compromiso del gobierno, al menos en campaña, era que se estabilizara más o menos en 41, 42%, no más de 45%. Bueno, esa es la misión que tendrá entonces iniciar ese camino Mario Marcel. Antes de hacer la pausa, yo les cuento que terminó enero, por supuesto si estamos a 1 de febrero, y el IPSA
estuve viendo unos análisis que decían que fue la segunda bolsa, o el segundo índice para ser más riguroso, el segundo índice bursátil que más subió en el mundo durante enero. Ahí está, 5,57%. ¿Cuáles fueron las acciones que más subieron durante enero? Aquí los que tienen papeles de estas empresas van a estar muy contentos. Sonda lideró por lejos, 31% de alza. SL, que es la filial local de Engie, generadora de electricidad, y Aguas Andinas, la sanitaria, ambas subieron 28%. Banco de Chile subió 20% e Inversiones en la Construcción, que es la matriz, por ejemplo, de AFP Habitat, 19%. Esas fueron las acciones que más subieron durante enero. En contrapartida, las acciones que menos subieron fueron la serie B de SQM y Vapores, que cayeron 5%, la serie B de la embotelladora Andina, que cayó 7%. ¿Y cuál fue la acción que más cayó durante enero? No hay ninguna sorpresa, esta no es parte del IPSA, pero igual se los cuento. LATAM Airlines, que cayó 9% ante las enormes dificultades que está teniendo en su plan de reestructuración financiera para que sea aprobado en Estados Unidos en el marco del capítulo 11 de la ley de quiebras. Ahí está entonces el IPSA, muy ganador durante enero, 5,57%. Hacemos la pausa en la agenda económica y al regreso dos cosas muy importantes. Les contamos cómo estuvo el dólar durante enero. Una trayectoria muy distinta a la de la bolsa, una fuerte caída del dólar. Vamos a analizar las razones y también, ya se los he contado varias veces y no los vamos a dejar sin el IMASEC de diciembre. También se lo contamos al regreso acá en Agenda Económica. Volvemos a la agenda económica de este martes acá en CNN Chile. Y tal como les dije antes de hacer la pausa, vamos a analizar por qué el dólar cayó más o menos 50 pesos durante enero. Y una de las razones, y una de las consecuencias de esta fuerte caída es lo que analizamos el lunes acá, que es la fuerte baja en el fondo A o fondo D, incluso el fondo C de las AFP, cuya mayor cantidad de activos está expresado en dólares y por lo tanto si cae el dólar, cae también el valor de los activos. Bueno, esa es una de las consecuencias, pero queremos saber por qué cayó tanto el dólar. Incluso el análisis es que el peso fue la moneda que más se apreció en el mundo durante el primer mes del año. Bueno, quien nos va a contar todas las razones es Diego Mora, estratega de mercados de XTB. Lo vemos en pantalla. Diego, gracias por estar en Agenda Económica. Buenos días. Buenos días, Nicolás. Cuéntanos, ¿por qué, a juicio de ustedes, cayó tan fuerte el dólar? Más o menos 50 pesos durante enero. Como siempre, es una sumatoria de muchos factores. El mercado internacional estaba muy tenso respecto al conflicto de Rusia y Ucrania. Y como suele pasar, afortunadamente, en la mayor cantidad de estos casos, hay mucha tensión, mucho susto con una potencial guerra, con un potencial conflicto bélico, pero por lo general, cuando se da este tipo de situaciones, sube muy fuerte el dólar a modo de refugio, pero cuando ya cuando ves que Rusia ya confirmó al mundo que no tiene intenciones, aunque sea de forma diplomática, de invadir Ucrania, hay una sensación de alivio que también se expresa en el mismo dólar a modo de caída. Por lo tanto, a nivel internacional hemos visto un decrecimiento del dólar por la relajación de esta tensión geopolítica, esta tensión bélica que pone de los pelos de punta a todo el mundo. Ya recordamos todo lo que ocurría con Corea del Norte, potenciales conflictos con China. Ahora, este caso en particular, yo creo que es uno de los principales factores de por qué tan rápido el dólar subió y retrocedió rápidamente. Tenemos el factor geopolítico, pero también influyó bastante en el ámbito internacional el avance de Omicron en el mundo, una variante que ahora está golpeando bastante fuerte a Chile, al menos en el número de contagios. Sí, pero obviamente hay que empezar a analizar cómo los repuntes de los contagios afectan a la productividad. Si tú empiezas a analizar cómo los ingresos de enfermos UCI, los que ya van en una situación un poco más crítica, han retrocedido y no tienen absolutamente ningún tipo de comparación con lo que ocurría hace 12 meses atrás, podríamos decir que la economía ya está conviviendo con el virus, se puede producir aún con una pandemia que está circulando absolutamente, y esto ha generado que
los niveles de contagio que hoy día estamos viendo con Omicron no sean comparables con los niveles de contagio que estábamos viendo hace 12 meses atrás en términos de productividad. Por lo tanto, el mundo sigue siendo productivo hoy en día a pesar de estar con una pandemia presente. Bueno, y obviamente también tenemos que considerar todo lo que está ocurriendo en Chile, los buenos datos macroeconómicos que está entregando el país. Hace un día atrás tuvimos la tasa de desempleo en 7,2%, tuvimos muy buenos datos en términos de producción manufacturera, lo cual también le da un punto a favor al peso chileno en contra del dólar. Ya, pasamos entonces a los factores locales. Tú los mencionabas, datos macroeconómicos, y les digo por cuarta vez, quédense en la agenda económica porque en unos 7 minutos más les vamos a contar el IMASEC de diciembre. Pero también hay un factor local que influyó mucho, que es la designación de Mario Marcel como futuro ministro de Hacienda. Eso tranquilizó a los mercados y por ende hizo que bajara el dólar. Sí, por supuesto, lo comentábamos la semana pasada, la nominación de Mario Marcel, un nombre conocido por el mercado, conocido por los inversores, y lo curioso es que también había sido designado por Sebastián Piñera para un segundo cargo, por lo tanto, sí, cuenta con el apoyo de ambos sectores de la política, con el sector empresarial, el tono con el cual se ha marcado durante sus primeros comentarios. Bueno, todavía no comienza a trabajar, pero los comentarios que ha hecho en sus distintas conferencias de prensa o comentarios directamente son muy relacionados a la responsabilidad fiscal, a tomar decisiones prudentes, muy alejados a las principales políticas de extrema izquierda que habíamos escuchado hace varios meses atrás. Por lo tanto, por supuesto que esto relaja el mercado, le da incentivos para seguir invirtiendo en el país, lo cual también siempre favorece al peso chileno. ¿Qué podemos esperar para más adelante, Diego, respecto a la cotización del dólar? Porque ya fue designado Mario Marcel, está dando sus primeras entrevistas, dando algunas señales. A mi juicio, todavía no entra en los detalles de las distintas propuestas, pero puede ser a medida que vaya tomando más posturas un poco más claras respecto al avance de distintos proyectos de ley o distintos caminos que quiere llevar el gobierno de Gabriel Boric, algún factor que influencie tanto al alza o a la baja al tipo de cambio? Bueno, yo creo que principalmente la guerra de este año en términos de divisas va a ser la tasa de interés. Ya el mercado en Estados Unidos, la Reserva Federal está mucho más hawkish, mucho más restrictiva. El mercado ya está esperando al menos 5 subidas de tasas de interés en Estados Unidos. Incluso Jerome Powell comentó que estaba la posibilidad de subir la tasa de interés en cada una de las reuniones de la Reserva Federal. Por lo tanto, ese escenario giró en 180 grados, todo lo que ocurría el año pasado con unas políticas muy flexibles. Por lo tanto, esperamos subidas de tasas bastante agresivas en Estados Unidos, pero Chile no se queda atrás. O sea, ya lo vimos en la última reunión del Banco Central, 150 puntos base, es la tasa de interés, mientras la inflación no siga cediendo, podría seguir subiendo incluso con más agresividad que la de Estados Unidos, por lo tanto, y con mayor cantidad de sorpresas. Por lo tanto, va a haber esta guerra de tasas de interés en la cual yo creo que Chile podría ser más sorpresivo que Estados Unidos, por lo tanto el peso podría adquirir mucho más valor. Recordemos que la tasa de interés es directamente el costo del dinero y mientras más se suba, más vale esa moneda. Y como Chile lo ha hecho de una forma un poco más explosiva y menos anunciada, podría adquirir un punto a favor de la cotización del peso chileno y por ende generar un techo. Yo creo que es muy difícil que durante los próximos 6 meses, por mucha incertidumbre que haya, el precio del dólar pueda superar los 877, que era el máximo histórico. Pero también hay una cierta apreciación de una tendencia alcista que viene vigente hace 12 meses, están las subidas en Estados Unidos, el cambio de gobierno hay que ver si es pacífico o no, por supuesto que esperemos que así sea, pero hay tensiones políticas y sociales en Chile, por lo tanto creo que el dólar tiene esta inercia hacia el alza, pero con un cierto techo que creo yo que va a ser muy difícil. Esta expresión que se decía, el dólar a 1000, que un poco era la caricatura de que si ganaba Boric se iba a explotar, yo lo veo un poco difícil por los comentarios de su gabinete próximo, que está mucho más mesurado en términos económicos. Cuéntanos un poco, simplemente para que las personas entiendan, Diego, por qué cuando sube la tasa de interés en un país su moneda se aprecia, se hace más fuerte. ¿Cuáles son los factores que llevan a esa relación que tú mencionas? Para entender también cómo es el fenómeno monetario y los factores que los llevan.
Muy sencillo, tiene directa relación con la oferta y la demanda. Cuando tú subes la tasa de interés en un país, en el fondo lo que estás diciendo es encarecer el dinero hacia los bancos, y los bancos, como lo reciben más caro, lo que hacen también es cobrárselo más caro a sus clientes, a los consumidores o a quienes van a pedir un crédito hipotecario, a quienes van a pedir un crédito de consumo. Como están pagando una mayor tasa de interés por pedir dinero prestado, obviamente se ven menos incentivados a pedir dinero. Y si se ven menos incentivados a pedir dinero, lo que va a haber una escasez, un poquito más de escasez de masa monetaria, de dinero en el mercado. Por lo tanto, ante esa escasez de dinero hay menos oferta y por lo tanto el precio sube. Y lo contrario también, cuando se bajan las tasas de interés, la gente está mucho más incentivada a solicitar dinero prestado, generando una mayor oferta de dinero para la misma cantidad de productos y de bienes y servicios. O sea, tú puedes controlar la masa monetaria sin necesidad de, porque de hecho no se puede controlar cuánto producto o servicio se genera en un país, porque tú no puedes manipular el PIB. Por lo tanto, ante la misma cantidad de bienes y servicios, tú puedes tener más o menos dinero, por lo tanto ahí se va moviendo el precio del dinero. Bajo ese concepto que tú mencionas, que lo explicaste muy bien, ahí se produce que si la Reserva Federal de Estados Unidos sube la tasa de interés, ahí lo que sube es el dólar. Si el Banco Central de Chile sube la tasa de interés, lo que sube es el peso. Entonces, ya vamos viendo cómo funcionan esos dos ámbitos, pero, por ejemplo, si ya el Banco Central va a seguir subiendo la tasa de interés, pero ya digamos que no la sigue subiendo, para hacer un ejercicio teórico. Si no la sigue subiendo, pero si la sube la Reserva Federal, ahí subiría el dólar. Sí, esto es complejo porque no es un tema matemático. Las economías y los mercados principalmente tienen un componente muy psicológico, mucho de expectativa y confianza. Por lo tanto, en la práctica lo que más tiene relación o lo que más tiene fundamento para la cotización de una moneda es la sorpresa y la información. ¿A qué me refiero con esto? El mercado ya está asumiendo con un 77% de probabilidades que van a haber 4 o 5 subidas de tasas en Estados Unidos. ¿Ya? Por lo tanto, el mercado lo que hace, o los inversores, es descontar esa información y tomar una posición directamente en el mercado. Lo descuentan rápidamente en el gráfico. Por lo tanto, ¿qué podría generar algún cambio en las proyecciones? Una sorpresa, como decías tú. No sé, una potencial decisión de la Reserva Federal de subir la tasa no 5 veces, sino que subirla 2 veces. Porque en realidad la inflación se controló mucho antes de tiempo y no va a ser necesario. Eso obviamente generaría una caída muy agresiva en el dólar, puesto que se está eliminando esta información que el mercado ya tenía descontada de subirla 5 veces, por lo tanto vamos a subir el valor del dólar solamente 2 veces. Entonces la información nueva es la que principalmente genera cambios en la cotización. Diego Mora, estratega de mercados de XTV, gracias por estar con nosotros en Agenda Económica. Que tengas un buen martes. Igualmente, Nicolás. Ahí está nuestra cortina característica cuando tenemos información relevante de último momento. El Banco Central acaba de publicar el IMASEC de diciembre. 10,01% creció la economía en el último mes de 2021. Este 10% está levemente por debajo de las expectativas, que en promedio estaban en 11,5%. ¿Cuánto deja el PIB de 2021? Con este dato, Chile durante el año pasado creció 12,25%. 12,2, 12,3, si se hace el redondeo. Ese fue el crecimiento de Chile durante 2021, luego de conocerse el IMASEC de diciembre, que les tenemos ahora en Breaking News de Agenda Económica para terminar el programa de este martes. Por supuesto que todo el análisis de esta cifra y de cómo fue 2021 y lo que podemos proyectar lo tendremos en la edición de Agenda Económica de este martes a las 8:30. Y les adelanto que también tendremos un nuevo unicornio en nuestro país. Notco, Corner Shop y Crystal Lagoons tendrán desde hoy a un nuevo acompañante en el selecto club de las startups que son valorizadas en $1.000 millones o más. ¿Cuál es la empresa? Se lo contamos en la edición de esta tarde acá en Agenda Económica. Ahora viene Conexión Global.